Bienvenidos a esta sesión para repensar las drogas, el prohibicionismo y sus efectos en los cuerpos. Esto es El After. Bienvenidos a un episodio más del After. Este es nuestro episodio número 9. El día de hoy vamos a hablar sobre políticas de drogas en Colombia y en México. Escogimos hacer este episodio porque, hay muchas similitudes entre estos dos países, ¿no? No solamente en su historia, en su cultura, sino en políticas de drogas también. Entonces vamos a platicar con una persona que, tiene mucha experiencia en materia de derechos humanos, de políticas de drogas en ambos países, para ver cuáles son las diferencias, las similitudes. Yo a veces encuentro en Colombia también como un espejo al que podemos mirar, ver, aprender de sus errores y también a lo mejor un camino que podríamos ir trazando desde acá o no. Eso es parte como de lo que iremos discutiendo el día de hoy. Tenemos aquí a Adriana Muro. Ella es abogada por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y maestra en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externado de Colombia. Tiene más de 10 años trabajando en temas relacionados con derechos humanos. Es fundadora y directora ejecutiva de Elementa, una organización que trabaja en México y Colombia para visibilizar los impactos de la prohibición de las drogas e impulsar políticas de verdad, justicia y reparación en favor de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Hola Adriana, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Estamos grabando este episodio el 21 de junio, que es un día después de que tenemos la noticia de que en Colombia no pasó la regulación del cannabis. Platícanos, Adriana, ¿cómo recibes esta noticia? ¿Cómo te sientes con esto? Pues un poco frustrada, la verdad. Creo que fue un año también de mucho trabajo desde la sociedad civil, desde el Congreso, de buscar cambiar esta prohibición que está en la Constitución colombiana. Al ser una reforma constitucional, pues requiere un proceso específico que incluye 8 debates, 4 en la Cámara de Representantes y 4 en el Senado. Ya se había presentado otras veces y no había pasado del primer debate, entonces por eso la frustración, ¿no? Llegamos avanzó un poco más. Al debate 8, pero pues nada, no se consiguieron los votos, mucho contexto político que a veces supera incluso la temática de política de drogas y de cannabis, claro. Pero pues nada, ahí buscando otros escenarios, ¿no? La posibilidad de que se vuelva a meter el acto legislativo y pues frustrada, pero seguimos. Claro, digo, hasta eso compartimos también acá con México, ¿no? También la regulación del cannabis ha tenido una historia también como de muchos años de lucha de la sociedad civil y de, pues también que se vaya dejando como la propuesta y que, ahorita estamos un poco así también por acá, ¿no? Pues me gustaría empezar por preguntarte, digo, a grandes rasgos, sé que esto da para libros y libros, pero ¿cómo describirías las políticas de drogas en Colombia históricamente, ¿no? Pasando como pues han tenido, por ejemplo, en Colombia tienen una historia muy fuerte de erradicación de cultivos, ¿no? Pero también encarcelamientos masivos, violencia, falta de acceso a salud, estigmatización de usuarios. ¿Cómo la describirías? Pues a ver, yo creo que al ser un país de Latinoamérica, ¿no? Un país productor, recordemos que Colombia es el primer país productor de cocaína y a la vez el país que más hectáreas de hoja de coca tiene, que creo que eso es importante. Como todos los países de América Latina, pues está condicionado por la política internacional de fiscalización de drogas, ¿no? Que sabemos que surgió en Estados Unidos, luego se eleva a rango internacional y después aterriza en los ordenamientos jurídicos de los estados, ¿no? Entonces creo que en Colombia tiene sus particularidades, creo que cada país tiene sus particularidades en materia de política de drogas. Y por un lado, pues el tema de los cultivos, ¿no? Tanto la relación bilateral con Estados Unidos como los propios gobiernos en Colombia han considerado que la mejor forma de erradicar las drogas en ese país es a través de la erradicación de la hoja de coca, ¿no? Recordar que la hoja de coca es una cosa y la cocaína es otra, ¿no? Para que llegue a ser cocaína hay todo un proceso.
Actualmente hay más de 200,000 hectáreas en el país y pues bueno, todas las estrategias desde hace décadas han estado concentradas en erradicación de cultivos, que incluso ha tenido un impacto grave en los derechos de la población cultivadora, porque se han usado químicos como el glifosato, por ejemplo, donde este químico hasta hace muy pocos años se asperjaba, ¿no?, desde el aire a los cultivos, causando múltiples vulneraciones a los derechos a la salud, los derechos a la alimentación, entre otras, ¿no? Y por el otro estado, la erradicación forzada. Esto ha tenido impactos también muy graves en la población, porque la población cultivadora ha visto en la hoja de coca una opción de sustento, pero también de garantía de derechos, ¿no? En algún momento que estuve en Putumayo, una cultivadora decía, es que la hoja de coca es el Estado, ¿no? Es lo que nos le ha dado salud a mis hijos, educación a mis hijos, etcétera. Entonces, eso por un lado. Por el otro, en el tema de personas usuarias de drogas, hay que decir que la legislación comparada con otros países es bastante progresista. Ahí la Corte Constitucional tuvo mucho que ver en 1994, ¿no? En pleno auge de los carteles Pablo Escobar y compañía, la Corte Constitucional dice no hay que penalizar la dosis personal, ¿no? Reconoce el libre desarrollo de la personalidad, que a diferencia de México sí está previsto en la Constitución colombiana, y genera pues un precedente súper bonito además. Si un día no tienen nada que hacer, lean esa sentencia, porque realmente el derecho puede ser aburrido, pero esa sentencia es súper bonita y conmovedora en relación a lo que ha significado la prohibición. A pesar de ello, sí existe un estigma y una discriminación y una criminalización de orden administrativo, es decir, no te meten a la cárcel, pero sí te pueden detener. Y también eso tiene un enfoque diferenciado en ciertos grupos o estratos socioeconómicos, ¿no? La población habitante de calle, jóvenes de estratos socioeconómicos bajos, y no hay políticas de salud en favor de las personas usuarias de drogas, ¿no? Entonces creo que eso también ha sido un impacto relevante en los derechos de la población usuaria. Ok, mira, no sabía, por ejemplo, bueno, acá en México, a partir de 2009 vemos también cómo se empiezan a poblar las cárceles de mujeres, por ejemplo, ¿no? Con la ley de narcomenudeo, ¿no? Y bueno, en general con la guerra contra las drogas. Entonces, en Colombia no pasa algo similar, no pasa también como un proceso de encarcelaciones masivas por la criminalización de personas usuarias, que bueno, también muchas veces son personas que venden o que transportan. Sí, creo que ahí hay un mito en relación también en México sobre cuántas personas usuarias hay en las cárceles. Yo creo que son las menos, pero sí hay mucha, porque en México la posesión simple está penalizada, pero muchas veces es el delito que se utiliza para privar de la libertad a otras personas que son normalmente microtraficantes. O sea, en Colombia también hay un uso excesivo de la cárcel, sobre todo para los eslabones más expuestos. Eso no cambia, ¿no? Aunque esté despenalizada la posesión está despenalizada solo para algunas sustancias y con cantidades también muy reducidas. Para cannabis es 20 gramos. Comparado con México es más, porque en México son 5. Pero sí hay en Colombia también le llaman en una organización que se llama de justicia en Colombia, le llama la sobredosis carcelaria, ¿no? O sea, sí se utiliza la cárcel sobre todo para privar de la libertad a estos eslabones más expuestos, que están en venta, que están en suministro, no así en los grandes eslabones de la cadena, que son los que controlan el mercado ilícito. Claro. Y bueno, ¿encuentras otras diferencias o semejanzas con México en sus políticas de drogas o en su historia en relación a esto? Pues a ver, una diferencia que creo que es clave y que hay que entenderla también en México, como cuando nos comparamos mucho con Colombia, es el conflicto armado, ¿no? O sea, Colombia tuvo uno de los conflictos armados más longevos de América Latina, y el narcotráfico es y fue el brazo económico de los grupos armados, ¿no? Tanto guerrillas
como paramilitares vieron en los grupos del narcotráfico una opción para mantener su lucha armada. Entonces creo que esa sería como la primera gran diferencia. Pero las similitudes tienen que ver a que las políticas de drogas en ambos países están dirigidas a los eslabones más expuestos, a personas en situación de vulnerabilidad en ambos países. La criminalización se observa inmediatamente, no hay una política de atención a la persona usuaria, creo que en ninguno de los dos países hay ese análisis, y creo que el ordenamiento jurídico, tanto en Colombia como en México, se sigue basando pues en argumentos morales y no jurídicos y basados en la evidencia. Sí, claro. Y bueno, ahora que decías esto también de cómo el narcotráfico ha sido como una fuente económica para sostener una parte del conflicto armado en Colombia. Pues bueno, justamente en el informe final de la Comisión de la Verdad, pues hace recomendaciones al Estado colombiano en toda una sección dedicada al narcotráfico, ¿no? Y entonces, bueno, te quería como leer algunas y leerlas a la audiencia, sobre todo porque seguramente tú las conoces, de cuáles son estas recomendaciones que hace y bueno, que tú nos digas qué tanto de esto está siendo atendido bueno, sabemos que desde la administración pasada se supone que tenía que haber atendido. Igual ahorita nos platicas un poco sobre la administración pasada que tuvieron y qué tanto se está atendiendo ahora con Petro. Entonces, bueno, de las recomendaciones que hace al Estado colombiano, una de ellas es implementar un cambio sustancial en la política de drogas, teniendo en cuenta la evidencia, que incluya superar el prohibicionismo y transitar a la regulación de los mercados de droga. Este cambio debe dejar atrás el abordaje del problema de las drogas como un asunto de seguridad nacional y debe contribuir a desmilitarizar la relación entre el Estado y la ciudadanía. ¿Qué tanto se atendió esta recomendación con la administración de Duque y ahora si está siendo distinta? Bueno, llevan muy poco, ¿no? Pero sí hay algo distinto. Bueno, yo creo que con Duque no pudo atender la recomendación porque el informe sale justo cuando Duque termina su administración, entonces no había como una obligación directa de cumplir esas recomendaciones. Yo primero decir que es histórico también que existan no solo recomendaciones, sino capítulos relacionados con política de drogas en una comisión de la verdad, ¿no? Eso nunca había pasado. Y además, como la comisión de la verdad lo entiende, ¿no? La comisión dice el narcotráfico es un elemento de persistencia del conflicto, ¿no? Que eso me parece fundamental. Tiene también algunos apartados de cómo el conflicto afectó a las personas usuarias, a la población cultivadora, etcétera. Y bueno, creo que va empezando, realmente Petro recibe las recomendaciones hace un año, más o menos, va a cumplir en octubre se cumple un año, y recibe las recomendaciones, ¿no? No sé si ustedes han visto, pero en Naciones Unidas y en otros espacios, pues Petro ha generado unos discursos muy, muy bonitos en relación con la política de drogas, pero creo que a nivel interno ha sido más complejo. Recordemos que Petro ganó por muy poquito, es decir, Petro no ganó por una mayoría. Hay muchos pactos políticos detrás, va siendo complicado los consensos en el Congreso, y creo que ese proceso pues también hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? Creo que la regulación es también histórica, que una comisión de la verdad diga que hay que regular para, ¿no? Nosotros lo llamamos de elementa como una medida de no repetición, ¿no? O sea, el efecto reparador que puede tener la regulación frente a lo que ha generado la violencia por el narcotráfico. Creo que ahí va. Hay una intención clara de regular cannabis, hay una intención de explorar usos alternativos de la hoja de coca, pero bueno, el día de ayer ya vimos que hay veces temas que se superan. Creo que tenemos que seguir impulsando porque también la derecha es muy fuerte en Colombia. Sí. Es frustrante también pues porque lo hace con base en argumentos tóxicos, estigmatizantes, ¿no? Por otro lado, creo que ha habido avances. Nosotras hemos estado como muy enfocadas en
desintoxicar esas narrativas en medios de comunicación, en el Congreso. Creo que poco a poco va habiendo un cambio en la percepción, pero todavía hay un grupo que normalmente son los grupos que defienden todo el tema antiderechos, ¿no? O sea, claro, que son grupos muy fuertes, muy bien posicionados y pues que todavía siguen siendo importantes en Colombia, y lo vimos ayer, ¿no? O sea, sí, no teníamos los votos para lograr este cambio, sin embargo habíamos venido avanzando y creo que bueno, quedan 3 años más en donde yo sí estoy esperanzada en que se pueden seguir haciendo cosas y que estas recomendaciones que leíste puedan ser realidad. Sí. Bueno, les voy a leer un pedacito de esto que contaba Adriana, que el discurso que Petro hizo en su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Y bueno, un pedacito que él dice, ¿no? Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. ¿No? Entonces, bueno, discursivamente, claro, es muy lindo. Y también, bueno, otra de las razones por las que pensaba en este episodio es porque, bueno, justamente el año pasado, me parece que en noviembre, por ahí, Petro viene como su primera visita como mandatario aquí a México, invitado por Andrés Manuel, y hablan, dentro de las cosas que hablan, ¿no? Como presidentes, hablan también de pues de que dice, ¿no? Reconociendo el fracaso de la lucha contra las drogas y la vulnerabilidad de nuestros pueblos ante esta problemática, México y Colombia convocarán una conferencia internacional de mandatarios de Latinoamérica con el objetivo de rediseñar y replantear la política de drogas. Ahí estoy leyendo re mal, perdón. Entonces, bueno, ellos se reúnen el año pasado y dentro de las cosas que hablan de migración, hablan de desarrollo, ¿no? Hablan de otros temas también, pero también hablan de esto, ¿no? De ser los presidentes de Latinoamérica que convoquen a una reunión de mandatarios para hablar y replantear sobre las políticas de drogas que han hecho tanto daño a nuestra región. Entonces, bueno, pues qué tanto, y bueno, seguramente tú lo has visto y las personas que nos escuchan lo han visto, pues primero, pues una reticencia, pero también como incredulidad ante esto, ¿no? Parece algo complejísimo si con el cannabis estamos atorados ambos países, ¿no? Que es como una sustancia, bueno, una planta además como muy, pues de las menos complejas, por decirlo de una forma. Pues, ¿qué tanto se puede hacer desde la administración de Petro? ¿Tú cómo ves, Adriana? ¿Qué tanto de esto pareciera que pudiera suceder? Pues mira, a nivel internacional creo que se ha movido bastante, otra vez condicionado un poco por los rollos internos, pero en marzo, por ejemplo, estuvimos en Viena en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas y la viceministra, hasta ese momento, porque días después la separaron del cargo, pero ella dio un discurso histórico en la sede de Naciones Unidas sobre las consecuencias de la mal llamada guerra contra las drogas, y junto a Bolivia incluso propuso la idea de reclasificar la hoja de coca para que no esté en las listas más restrictivas de los tratados internacionales. Y ahí vimos pues a México haciéndole segunda, pero la verdad es que creo que Petro tampoco la tiene tan fácil a nivel regional. Creo que la intención de que, también todas veíamos por el corte político de los gobiernos que Andrés Manuel y Petro podrían hacer una mancuerna en Naciones Unidas. Lo cierto es que la política de Andrés Manuel a nivel interno para nada se parece a la de Petro, ¿no? Entonces yo ahí sí sería más cauta. Creo que Petro está un poco más solo en la región. Quizás tocará ver si Lula ahora en Brasil se sube como al tren de la reforma, Bolivia, pero realmente México no parece ser protagonista de este cambio, que sí lo fue paradójicamente en el sexenio de Felipe Calderón, cuando junto con Santos y el presidente de Guatemala, no me acuerdo cuál era en ese momento, pues empujaron que hubiera una asamblea en Naciones Unidas específicamente sobre política de drogas, ¿no? Yo creo que
tendremos que esperar a ver a la nueva administración en México si se anima, pero en estos momentos como que yo no veo mucha participación en ese tema, específicamente la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Claro. Y Colombia, perdón. Sí, se ve súper difícil y bueno, y también ahora que dijiste esto de Estados Unidos, o sea, porque realmente es eso, ¿no? No podemos como dejar fuera, y incluso en la recomendación de la Comisión de la Verdad, cuando dice, ¿no? Al gobierno nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, reformular su política internacional frente a las drogas, en particular con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces, bueno, ayer estábamos grabando el episodio sobre heroína y fentanilo y hablábamos, ¿no? Cómo tanto en México como en Estados Unidos se sigue hablando de un combate, de una estrategia securitaria, ¿no? De todas estas cosas. Entonces, pues parece como muy lejano, ¿no? Ese escenario en el que podamos, en el que desde países de América Latina se replantee y se reformule. Bueno, se replantea, ¿no? Porque lo están haciendo quizás, pero que realmente tenga una incidencia, pues a nivel, pues internacional, ¿no? De las políticas de drogas. Y bueno, dentro de estas, en Colombia hay una propuesta para regular el uso de los derivados de la hoja de coca. ¿Pudieras platicar de dónde surge esta propuesta, ¿no? Si esto es previo a la administración de Petro o de la Comisión de la Verdad, ¿de dónde sale? ¿Y cuáles han sido las reacciones a esto, tanto, no sé, de la sociedad civil, de los medios, de los políticos? Sí, esa fue una iniciativa que salió de otro partido, del Partido Verde, un congresista, Iván Marulanda, que decidió aventarse a presentar una iniciativa sobre la regulación de los usos de la hoja de coca, incluida la cocaína. Fue muy revolucionario, causó mucho revuelo en los medios de comunicación, ¿no? Creo que causó mucho más revuelo que el cannabis. Sin embargo, esa iniciativa ya se cayó hace rato, es decir, no está vigente. Sí. Se cayó hace algunas legislaturas. Y en este momento pues no hay nada en el Congreso relacionado con usos alternativos de la hoja de coca, pero creo que fue un muy buen comienzo. El proyecto era bueno, ¿no? Se hizo de la mano de organizaciones de la sociedad civil, campesinos, comunidades indígenas que están protegidos constitucionalmente. Ellos sí pueden generar productos derivados de la hoja de coca, como el té, cerveza, chocolates, etcétera. Creo que fue muy interesante, pero yo creo que en estos momentos, y creo que ya Petro también lo ha hecho ver, no hay las condiciones para hacerlo, pero sí hay esfuerzos a nivel interno en la política nacional para así arrancar con usos alternativos, es decir, usos alimenticios, agroindustriales, medicinales. Creo que a diferencia de la cannabis, la hoja de coca todavía hay mucho que investigar, y los tratados internacionales y las leyes dan esta excepción a usos científicos. Entonces yo creo que por ahí el gobierno está preparando cosas interesantes para abrir pilotos sobre usos alternativos de la hoja de coca, que me parece también lo más estratégico. Ya un mercado regulado de cocaína creo que es todavía más complejo y creo que hay que ir poco a poquito. Claro, sí. Y bueno, ayer que veía esto, como no pasó la regulación del cannabis en Colombia, y no sé, conversando luego con amigos, como el mercado ilícito de drogas en este momento, ¿no? Tiene, pues, sostiene también otras cosas, ¿no? Tanto economía lícita como procesos políticos, ¿no? Elecciones, etcétera, ¿no? Como que hay un montón de intereses en el mercado ilícito de las drogas. Y bueno, conversando luego con amigos decíamos, entonces, ¿será que una regulación tampoco pasa no solamente por los aspectos morales, ¿no? El pánico moral, todo esto, sino también como por los intereses económicos que hay de que esto se mantenga como un mercado ilícito? Y bueno, te pregunto cuál es tu lectura en los dos países. Sé que con cada sustancia es distinto, ¿no? Y todo, pero ¿cuál es tu lectura de esto?
Pues yo creo que en el caso de México, o sea, ahorita en el contexto, yo creo que hay una falta de voluntad política, porque Andrés Manuel sí tenía como la visión de un cambio en la política, pero creo que en su caso particular sí hay una visión personal, moral, de no quererlo hacer y de no querer enfrentar otros temas, y que es muchísimo más fácil echarle la culpa a las drogas, ¿no? Yo creo que lo que crea el mercado ilícito son redes de corrupción muy fuertes que generan muchas violencias, y las redes de corrupción pues tienen cooptado al Estado, ¿no? Ejército, gobiernos locales, municipales. Entonces yo creo que regular también es enfrentarse a eso, y él no está queriendo enfrentarlo, ¿no? Yo creo que eso es, por un lado. En el caso de Colombia, yo creo que también Petro, te digo, llega no con la suficiente fortaleza política para hacerlo. No es la única reforma que se le ha caído, ayer se le cayeron 3, o sea, una reforma laboral, perdió un tema del código electoral, ¿no? O sea, creo que esta parte también es muy política y que a veces supera la temática. Sí. Creo que a diferencia de México, creo que en México hay mucho más aceptación de la regulación, y en Colombia, si bien se ha avanzado, te digo, hay un sector conservador que sigue muy fuerte, y creo que en ambos países sí está muy condicionado por Estados Unidos, ¿no? Lo cual es bien frustrante y contradictorio, porque mientras en Estados Unidos cada vez más estados regulan la cannabis, han descriminalizado otras sustancias, ¿no? Nosotras seguimos poniendo los muertos, seguimos poniendo la violencia, seguimos poniendo la pobreza. Entonces creo que tampoco hay una reacción contundente de ambos países para enfrentar esa situación con Estados Unidos, ¿no? En México las cosas yo creo que se van a poner peor relacionadas con el fentanilo, ¿no? Para Estados Unidos el fentanilo es el nuevo terrorismo. Claro. ¿No? Y eso nos va a afectar un montón. Entonces creo que tampoco en ninguno de los dos países veo esa conciencia y esa estrategia clara de hablar claro con Estados Unidos en relación al tema. Entiendo, porque también Estados Unidos sigue condicionando un montón de los recursos económicos, militares, relacionados con seguridad pública. Entonces ahí hay un estire y afloje que otra vez es más política que un tema jurídico. Lo frustrante es que quizás no quieran arrancar con una sustancia que cada vez se usa más, ¿no? Sí. Que cada vez es más aceptada, y que quizás, si bien sigue siendo parte del mercado ilícito, no representa la mayor cantidad de ganancias, ¿no? Entonces creo que también ahí no entiendo por qué, además si ya está probado que la regulación del cannabis también va a generar impactos económicos positivos en los países, ¿no? O sea, como que todo el mundo gana de diferentes formas, pero yo creo que eso tiene que ver también con un contexto político y con que realmente sea una prioridad para quienes gobiernan. Claro. Y bueno, otro de los temas que quería platicar, que tiene algo de relación, ¿no?, como con las políticas de drogas en nuestros países, es pues la política de paz total que se está como intentando en Colombia. Perdón. Entonces, bueno, pues nos podrías platicar así como a grandes rasgos, que para los mexicanos que no sabemos qué es la política de paz total en Colombia. Pues a ver, yo creo que primero el antecedente, ¿no? Colombia tiene, por el conflicto armado, antecedentes donde entienden la negociación como un mecanismo también de justicia transicional, ¿no? Que creo que en México decimos justicia transicional y la gente se asusta. Creo que es un proceso, creo que Colombia tiene décadas en este proceso, arrancó más o menos en 2008 con el paramilitarismo, ¿no? Que son estos grupos civiles que se forman con la tolerancia del Estado para combatir a la guerrilla, y que después, según la propia Comisión de la Verdad, son los grupos que mayores graves violaciones a derechos humanos cometieron contra la población civil. Y empieza una política que se llamó Justicia y Paz, que era que a cambio de verdad ellos iban a tener pues
penas más reducidas, ¿no? Hay todo un debate de si sirvió o no. En otros momentos también se negoció con guerrillas urbanas, el M-19, es decir, Colombia está acostumbrada a este tipo de políticas y actualmente Petro propuso esto de la paz total, que en temas de contenido todavía no es muy claro, pero que tiene que ver con la negociación de grupos del crimen organizado. Están arrancando en Medellín, ¿no? Una ciudad histórica en donde ha tenido presencia del crimen organizado. Lo cierto es que pues expertos en seguridad también dicen todavía no sabemos muy bien los cómo, ¿no? Y qué se va a hacer aparte, ¿no? Porque vas a negociar, pero el mercado ilícito va a seguir existiendo. No sé, como que hay ahí como muchos retos. Sin embargo, la negociación sí ha permitido encontrar verdad, ¿no? Sí ha permitido entender cómo funciona, entender las causas. Y creo que en México dices negociación y saltan. Sí. La forma en la que lo dice el presidente tampoco es la mejor. Okay. Porque también creo que los niveles de corrupción entre crimen organizado en México son mucho mayores que en Colombia. Entonces vas a negociar con tu compa. O sea, como que siento que es negociar para qué, ¿no? Nosotras hemos pensado, por ejemplo, negociar para que las personas digan dónde están las personas desaparecidas, ¿no? En un país donde hay más de 100,000 personas desaparecidas. Es decir, negociar para qué y por qué les vas a dar, qué va a cambiar, ¿no? Y creo que también acá hay un tema donde los grupos armados, independientemente de a qué se dediquen, sí tienen cierto componente político. O sea, si tú incluso ves los comunicados de las pandillas en Medellín que ahorita se están sentando a la mesa con el gobierno, pues traen una narrativa política. O sea, aunque no quieran pertenecer a un grupo político. Que creo que esto acá no lo tenemos, ¿no? Ahorita, además, después del Chapo, pues realmente los grupos del crimen organizado están muy difuminados, ¿no? No hay estas grandes presencias. Pero creo que en Colombia la negociación sigue causando revuelo, pero sigue avanzando, ¿no? Sigue avanzando para generar políticas de verdad, justicia y reparación. Y creo que el simple hecho de tener la conversación ha sido fundamental. Creo que a Petro y a su gobierno les toca detallar mucho mejor qué se están entendiendo por paz total, pero están arrancando en Medellín y vamos a ver pues también qué sale de ahí. Ok, sí, también, bueno, justamente lo pensaba como algo que podría interesarnos acá en México, porque, bueno, hace unas semanas, colectivos de buscadoras de personas desaparecidas de varias partes del país se reunieron para pedir treguas a grupos armados para poder buscar, ¿no? Ellas, en un mensaje, incluso en un video que publicaban en Twitter, ¿no? Decían como lo que queremos es buscar a nuestras personas desaparecidas, queremos que no nos maten, queremos que no nos desaparezcan, queremos que nos permitan buscar, ¿no? Ellas dirigiéndose a grupos armados y pidieron apoyo también al presidente, el cual dijo pues también, ¿no? Que él las apoyaría, que él secunda como su petición de tregua y ellas dirigiéndose a líderes de cárteles. Y bueno, la proposición que ellas hacen pretende pactar en torno a 3 ejes principales: el respeto a un sepulcro digno para las personas fallecidas, respetar la vida y el libre tránsito de las madres, familiares y colectivos de víctimas durante la búsqueda, y el cese de los conflictos armados a menos de que sea en el ejercicio de la legítima defensa, ¿no? Que quizás ese puede ser como uno de los más complejos, pero bueno, también entonces AMLO dice, ¿no? Que sí, que él secunda y que él apoya pues esta petición de tregua. Y entonces, claro, ¿no? Como dices, Adriana, pues acá la gente dice, ¿cómo vamos a negociar con criminales? Y es verdad que es distinto cuando son criminales que como ultracapitalistas, ¿no? A diferencia a lo mejor de como las guerrillas, por ejemplo, ¿no? Que tienen como pues por lo menos un trasfondo político. Y entonces, sí, bueno, pues... Nada más sí, dime. Que ahí hay una legitimidad súper importante de esto que está pasando con las mamás buscadoras, ¿no? Yo creo que más allá de lo que diga Andrés Manuel, es un pedido de las víctimas, sí, que creo total, que es súper legítimo y que abre conversaciones súper interesantes sobre la negociación y hay que... O sea, yo digo que hay que tomarlas en serio porque ya ha habido otros casos, ¿no?
¿Cuántos papeles anónimos, mapas han llegado de grupos del crimen organizado, sobre todo en las iglesias, en donde se han encontrado fosas? Es decir, yo creo que habría que darle más legitimidad a quienes lo están pidiendo, ¿no? Porque lo están pidiendo las víctimas. Sí, totalmente, ¿no? Y son las mismas buscadoras quienes dicen que muchas de las formas en las que encuentran es a través de llamadas anónimas, ¿no? Entonces, otra cosa que quería resaltar que hace Delia Quiroa Flores, que es defensora de derechos humanos y portavoz del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de marzo, que ella pone, ¿no? Ustedes, refiriéndose a los pues a las personas a las que se están dirigiendo, ¿no? A los líderes de grupos armados, dice: ustedes y nosotros tenemos algo en común, somos abusados por nuestro gobierno. A mí también me ha llamado mucho la atención escuchar cuando personas víctimas de violencia saben que muchas veces los perpetradores son ¿cómo decirlo? Como que no tienen una visión tan punitiva ante ellos, ¿no? Sin restar a quienes sí, ¿no? Y a quienes obviamente buscan justicia. Pero también, es decir, tienen una lectura de que quienes son perpetradores muchas veces son, pues, personas vulneradas de otras formas, etcétera, ¿no? Entonces, esta forma de buscar la negociación que hacen las víctimas, que también había leído que en Colombia, y por lo que nos contabas ahora, históricamente, pues sí, son las personas que quieren buscar a sus familiares desaparecidos, que quieren negociar directamente con quienes están en sus territorios, ¿no? Y quienes buscan, pues, la paz. Entonces, me parecía como interesante cómo se dio esto acá. Y bueno, también, obviamente, ver luego las reacciones en redes sociales, ¿no? De periodistas, de personas que dicen que pues eso, que a lo mejor salen con un discurso como muy punitivista y decir como no, ¿cómo vamos a negociar con quienes han violentado tanto este país, ¿no? Entonces, pues bueno, es complejo. Y entonces, viendo también en Colombia, leí hace poco pues también sobre la paz total, y bueno, hay muchísimas críticas, ¿no? Hay mucho recelo. Entonces, quisiera leer como algunas de lo que propone porque fue una ley, ¿cierto? Que se aprobó el año pasado, en noviembre. Y bueno, voy a leer algunas cosas y ya tú me corriges si no, Adriana, y te quiero pedir también pues tu opinión personal sobre esta, ¿no? Pero bueno, la propuesta incluye a las comunidades afectadas en las negociaciones, así como promueve un modelo de convivencia pacífica, que digo, suena medio abstracto, no sé eso qué significa, y busca garantizar la protección de los civiles. Y entonces, dice, los líderes e integrantes de las bandas podrían acogerse a beneficios como rebajas de penas si entregan información relevante, como las rutas del narcotráfico y el paradero de sus fondos, producto de actividades ilícitas, y reparan a las víctimas. Y también lo que encontraba es que se destaca el servicio social para la paz en vez de un servicio militar obligatorio, que bueno, eso a mí me pareció bonito. Y como una opción para que los jóvenes presten servicio, con 11 modalidades como la alfabetización, el trabajo en la reforma rural integral, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de personas vulnerables, la promoción de la cultura, entre otras. Entonces, bueno, no sé, esto es como lo que está quizás en el papel. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué tan viable es? ¿Cómo se está viendo realmente en la práctica? Pues a ver, yo creo que hay varios puntos. Lo del servicio, creo que es súper interesante y súper reivindicador, porque en Colombia todos los hombres tienen que prestar servicio militar, o sea, no es como en México, e incluso si van por la calle y no traen su tarjeta militar, se los pueden subir y los pueden reclutar, ¿no? Es una cosa como muy, muy compleja. Entonces, quitarle ese enfoque bélico me parece súper interesante. En el tema de reparación también de las víctimas, creo que hay como muchas puertas abiertas, sobre todo para quienes son víctimas de las bandas criminales, ¿no? Y creo que también aquí Colombia se enfrenta a un nuevo mundo en relación a no todo es grupo armado.
¿no? No todo es derecho internacional humanitario, no todo es guerra. Cómo lidiamos con la violencia generada por el mercado ilícito de drogas. A mí lo que me parece más complejo es lo que quieren al principio, ¿no? Es como lo de las rutas de narcotráfico y los fondos y demás, porque además no es como que algo que solo pasa en Colombia, ¿no? Por ejemplo, México y Colombia tienen muchísima relación desde el mercado ilícito de drogas con Estados Unidos, o sea, como las consecuencias que eso puede tener, a mí me parece complicado. ¿Y qué les vas a dar a cambio? Sí, ¿quién va a dar esa información, no? Exacto. Y además, pues bueno, esta idea de sometimiento y demás, pero ¿dónde está el cambio estructural que para mí viene de cambiar la política de drogas, ¿no? Y empezar con procesos de regulación. Entonces, como el mercado va a seguir existiendo, pero tú les vas a decir a unos que les den la información y luego tú los vas a proteger de los otros grupos, es decir, no está tan fácil, ¿no? Yo creo que eso es lo que las personas expertas en la materia de seguridad, sobre todo, le critican a Petro. Está también, pues, esta ala más narrativa de malditos delincuentes, muéranse, pero bueno, no me parece como muy legítima, pero la de los expertos y expertas en seguridad, sí, ¿no? Es como, o sea, ¿cómo vas a negociar cuando el status quo se va a mantener? Digo, están empezando por Medellín, vamos a ver, ¿no? Porque sí parece que incluso los líderes que están negociando están en las cárceles, ¿no? Entonces, como que va a ser muy interesante. Medellín también ha tenido procesos de reconciliación súper bonitos en las comunas, entonces vamos a ver, pero yo creo que no puede ser una medida aislada. Claro, como lo que piden acá, por ejemplo, ¿no? Las buscadoras, que entre las peticiones también, pues, el cese de los conflictos armados, ¿no? Pero digo, y eso no le corresponde a ellas, obviamente, pero si en el trasfondo no hay condiciones para que eso cese, pues las pugnas por los territorios, por los negocios, que ya ni siquiera son solo las drogas, es como bastante complejo, ¿no? Y entonces, bueno, pues para ir cerrando, ¿cómo crees tú que serán las políticas de drogas en ambos países en los próximos años? Pues yo creo que el cambio es inminente, quizás siempre nos va a costar un poquito más. O sea, ayer decía, pues esto es un camino larguísimo como otros procesos, ¿no? Como que lo comparo un poco con la interrupción voluntaria del embarazo, todos estos procesos que son muy largos, son muy cansados, son muy desgastantes. Pero sí hay pasos a favor, ¿no? El consenso de la prohibición a nivel internacional ya se rompió. No existe, ¿no? No hay un consenso en que la prohibición es la mejor vía. Creo que estamos construyendo un consenso de que la regulación sí. Y yo creo que hay que insistir y no desistir. Yo sí veo que en los próximos años, por lo menos, el mercado de la cannabis esté regulada. Y si las otras drogas no, porque yo soy de la idea de que cada droga tiene que tener su regulación propia, sí también tenemos que pelear por una política de reducción de daños. La gente no va a dejar de usar sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces creo que también esa es una apuesta que podemos seguir impulsando en los próximos años. Y la tercera es el tema de la criminalización, ¿no? Tenemos que apostar por dejar de utilizar el derecho penal en contra de los eslabones más expuestos. Y una última que nosotras desde Elementa pues empujamos y parecemos disco rayado, pero es tratar de vincular política de drogas con verdad, justicia y reparación. O sea, muchas de las grandes consecuencias en materia de crisis de derechos humanos, no toda, pero sí está relacionada con el mercado ilícito de drogas, sí está relacionada con las redes de corrupción que genera el mercado ilícito de drogas y las violencias que generan el sostenimiento de esas redes, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que empezar a conectar los temas, ¿no? No podemos hablar de desaparición por un lado y de cannabis por el otro. Hay que tratar de empezar a juntar temas, ¿no? A tener debates como más complejos sobre la negociación, sobre otros temas que la magnitud del problema nos están gritando, ¿no? O sea, tenemos que tener otras posibilidades y yo creo que en los próximos años se van a empezar a ver avances al respecto. Creo que hay que tener paciencia.
Ok. Sí, ahora que, bueno, diciendo todo esto, pensaba en justamente una investigadora que entrevisté hace poco sobre una investigadora especializada en desaparición y ella hablaba también de justicia transicional, ¿no? Entonces, pues bueno, quiero preguntarte en un escenario ideal, ¿cómo se vería en México la verdad, la justicia y la reparación en relación con la política de drogas? ¿Cómo sería ese? Pues a ver, yo creo que la reparación con garantías de no repetición a través de la regulación, con reparación integral. Necesitamos un sistema de reparación que reconozca a las víctimas de la guerra contra las drogas, con instituciones que reconozcan la verdad de los hechos, o sea, la guerra simulada. Para mí creo que eso es lo más importante. Reconocer que el Estado no está luchando contra nadie, ¿no? Que está luchando contra quien les estorba, pero que generan pactos de poder y de corrupción con el crimen organizado. Entender cómo ha sido esta mal llamada guerra contra las drogas, que dejemos, o sea, la idea es también dejarle de decir guerra, porque decirle guerra legitima utilizar las herramientas de la guerra. Claro. Como lo hace la militarización. Creo que necesitamos análisis de contexto, ¿no? Entender que Baja California no es lo mismo que Veracruz, que no es lo mismo que Jalisco, que no es lo mismo que Ciudad de México. Necesitamos también, yo no tengo una perspectiva tan punitivista, pero siempre hay que escuchar a las víctimas y a las familiares, y se necesita castigo a los máximos responsables. O sea, yo creo que eso es importante. También generar institucionalidad para la justicia transicional, ¿no? No se va a juzgar a todas las personas, la magnitud de esto es enorme, no se va a poder juzgar a todos, no se va a poder meter a la cárcel, no se va a poder encontrar a todos, aunque se oiga como muy fuerte. Entonces tenemos que tratar de encontrar estrategias y políticas que garanticen estos tres principios, que además normalmente fueron constituidos en dictaduras, ¿no? En conflictos armados, ¿no? En contextos súper diferentes. El de Colombia sigue siendo un contexto muy diferente al de México. Entonces, ¿cómo ajustamos, actualizamos los principios de verdad, justicia y reparación en favor de las víctimas de la mal llamada guerra contra las drogas, ¿no? Yo creo que eso es lo que necesitamos, pero lo necesitamos desde arriba. O sea, creo que ya se está haciendo mucho desde abajo, hay muchos procesos organizativos, comunitarios, el movimiento por los desaparecidos y las desaparecidas es un gran ejemplo, pero pues si desde el Estado no hay ese cambio de chip y si del dicho al hecho, ¿no? O sea, si uno lee el Plan Nacional de Desarrollo de Andrés Manuel, ahí estaban muchas cosas, ¿no? Después ya no se le pegó la gana hacerlo, o porque también hay unos poderes fácticos, hay que hablar más del poder que tiene el ejército, por ejemplo. Y siento que esas conversaciones todavía no las estamos dando y hay que darlas también desde la sociedad. Sí, totalmente. Pues bueno, Adriana, me encantó escucharte y bueno, recalcar un poco como, más bien me reafirma un poco también por qué estamos aquí, por qué estamos haciendo esto, y es como este momento decisivo en el que, bueno, tiene quizás muchos años diciéndose, ¿no? La prohibición no funciona, la guerra contra las drogas solo nos ha hecho daño, y entonces, bueno, seguir caminando hacia otras formas, pues de relacionarnos con las drogas y de vivir, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si hay algo más que a ti te gustaría añadir para cerrar. No, muchísimas gracias por la invitación y siempre me encanta que medios de comunicación alternativos estén tocando este tema. Creo que no hay que dejar de hablarlo, de cuestionarlo, de problematizarlo y nada, muchísimas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti y me ayudó mucho también como a hilar estas cosas que a veces vemos tan distanciadas como drogas por un lado y otras problemáticas de violencia que a veces que no queremos mezclar también, ¿no? Como por lo espinoso del tema. Entonces, te agradezco mucho y pues bueno, nos seguiremos escuchando por acá en el After. Esta semana también, como todas, les estaremos compartiendo algunas lecturas, algunos de los materiales que han publicado en Elementa, que creo que también nos pueden ayudar a seguir pensando en esto y bueno, a ver también el trabajo que ellas han hecho documentando todo esto, y ellas tienen esto que nos contaba Adriana muy lindo sobre desintoxicando narrativas, entonces también para que por ahí les echen un ojo y pues nos seguimos escuchando. Muchas gracias.
Este programa es producido por Revueltas. La música original es de Hermanito y la investigación la hice yo. Soy Mariana Mora y esto es El After. Suscríbete para escuchar todos los episodios.